Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación de Telenoche en Cuarentena. Gracias por la audiencia local a través de Telefuturo, Canal 23, la audiencia en Estados Unidos a través de TV Quisqueya por Optimum Slim y Wish TV, y la audiencia global a través de nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook y de Twitter. Muchas gracias reiteradas para todos. Bienvenidos sean Johnny Arrendel, Félix Rodríguez y Carolina Rodríguez en los controles. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están ustedes? En el último programa, el penúltimo programa del mes 6, del mes de junio. ¿Cómo les va? Bueno, un año matizado totalmente por la pandemia, José. Totalmente matizado. Ya se fue la mitad del año. Cuando hemos tenido elecciones traumáticas, problemas económicos, problemas sociales, un año totalmente traumatizado por la pandemia, y con los datos que la República Dominicana tiene sobre el COVID, indica que también diciembre, que el trimestre octubre-noviembre va a ser matizado también por la pandemia. No hay forma a que el próximo gobierno que venga no tenga que dedicarse plenamente al tema de la pandemia. Así, este es un año totalmente perdido. Bueno, yo no diría que perdido, Félix, porque la sociedad va a aprender mucho de esta pandemia. Claro. Sobre todo que va a ganar mucho el tema de la medicina preventiva. Yo pienso que la gente ha aprendido a cuidarse más en la pandemia, a cuidar la salud dentro del hogar, a hacer ejercicio físico, a aprovechar el tiempo de ocio. Yo pienso que la familia en términos globales se fortalece estando tanto tiempo juntas por la interacción. Yo creo que se fortalece el tema del teletrabajo, del gobierno electrónico, de la educación a distancia. Yo creo que vamos a ganar. Al final el balance será positivo con relación al tema del coronavirus, y creo que va a ser la última pandemia que afecte a la humanidad por el tema de virus, porque todo el conocimiento que estamos aprendiendo de esta nos va a permitir detectar estas mutaciones virales cuando son embrionarias, cuando son incipientes, y no vamos a permitir otra vez que pase la sorpresa que nos agarró en marzo, cuando esto se convirtió a mediados de marzo en una pandemia mundial. Yo creo que al final el año 2020 ya es histórico, pero no creo que cuando pasemos balance todo será positivo. Creo que hay muchas cosas que a mí se me quedan de improviso y que después podemos sacar en blanco y negro. Johnny, ¿cómo estás? Eso será en torno a los coronavirus, porque realmente todavía hay en los glaciares que se están derritiendo por el cambio climático una cantidad de bacterias y virus que han estado ahí en hibernación, cubierto bajo capas de hielo ultra duro, que pueden haberse liberado. O sea, es el desconocimiento. Esto del coronavirus, el virus SARS, y cómo podía mutar y aparecer en una nueva versión, como es esta, por ejemplo, es algo que tomó desprevenida a la humanidad. Lo cierto es que en materia de contingencia, ya la situación es otra. Ya los países saben que, por ejemplo, las reservas de oro y dinero en efectivo son válidas, pero hay que tener también reservas en materiales biomédicos, biotecnológicos, hay que tener reservas en agua. Hay que pensar lo que podría pasar si una gran parte del agua en reserva, el agua potable, se contamina. Si lo que viene es, por ejemplo, una gran sequía de más de 2 años, que podría provocar una crisis alimentaria. Porque realmente el ser humano ha demostrado mucha vulnerabilidad ante lo desconocido. Y cosas que se vislumbran que podían ser. La situación que se ha vivido, José, en estos tiempos, ha sido tal cual una película de ficción, de tantas que hemos visto. Más grave que la película de ficción, más grave. Mucho más, porque esta no tiene solución. Más grave, todavía esta no tiene solución. Sí, de tiempos apocalípticos. Bueno, sí, porque en las películas, sobre todo norteamericanas, de grandes tragedias y de situaciones, siempre aparece alguien que salva a la humanidad. Un superhéroe como Brad Pitt en la Guerra Mundial Z. Así es. O el jugo de naranja. En esa película, Brad Pitt se infecta con el virus para que los zombies no se lo coman. O en la gran pandemia, el jugo de naranja. Pero esa no lo he visto, la gran pandemia.
¿Cuál es esta película que es la de Nacido el 4 de julio, la de una invasión extraterrestre? Sí, con Que Will Smith. es con un sonido que destruye al extraterrestre. Una cosa siempre. Mira, Johnny, Bueno, señores, vamos cosa... nosotros, vamos a entrar en materia de una vez. José, bueno, yo quiero iniciar con una noticia, con el tema internacional. Uno decir que van más de 10 millones de personas contagiadas y más de 500.000 personas fallecidas. El drama lo sigue siendo Brasil, en América Latina. De que ayer el director de la Organización Mundial de la Salud hablaba del medicamento que está desarrollando la Universidad de Oxford. Y se hablaba entonces de la unión de dos multinacionales a quien la universidad ha encargado comercializar y reproducir el medicamento. Hay un laboratorio sueco y un laboratorio inglés. Los dos van a ser unidad. Los 4 países europeos, España, Inglaterra, Francia y España, organizaron lo que en el primer pedido serían casi 1.000 millones de la dosis, que se está hablando que ellos producirían en septiembre 400 millones de la dosis. Pero lo que sí me preocupa es que el laboratorio inglés tiene sede en Chile. Utilizaría Chile para América Latina, pero los gobiernos latinoamericanos no han hablado del tema. No han hablado del tema porque al parecer sí ya el medicamento en su fase 3, que es la fase que se está probando, que es la de 30.000, porque ya la de 3.000 la superó la 1.000 y luego vino la de 3.000, ha superado esa fase, es importante, fue probado en macacos, ya cruzó toda su fase, solo falta la fase masiva. Se está hablando de septiembre. Ahora, no entiendo ya de que si Estados Unidos, que tiene ya su dosis o su cantidad prácticamente paga, porque se está hablando de $2 la unidad, y Europa la tiene, ¿por qué América Latina no ha dado la noticia de que los gobernantes latinoamericanos se reunieron para, si en Chile existe una sucursal de Seneca, por ejemplo, que creo que se llama la parte médica o el laboratorio médico inglés que opera en Chile, no haga para América Latina una cantidad X de vacunas? O sea, se está hablando de que a final de año se pudiera tener más de 400 millones de la vacuna. Y eso es importante, lo que quiere decir que del material que se está haciendo aparece de manera fácil. Me preocupa que América Latina, repito, no esté hablando del tema. Parece ser que la segunda vacuna es una vacuna china, que parece que tiene buenos resultados. Los chinos han dicho que en su primera fase de 1.000 tiene protección de más de un 60% de inmunidad contra el coronavirus. Pero esa va en su fase de primera 1.000, no está en la fase segunda. Esa cruzó la primera fase de prueba masiva. Así es que la Universidad de Oxford, tal como lo ha dicho Donald Trump, parece que va muy adelantada en la carrera por una vacuna contra el coronavirus. Bueno, eso es una gran noticia porque de la única manera que podemos volver a una normalidad confiable es con una vacuna global. Así es. Es con una vacuna global, y si va a llegar a niveles tan asequibles como tú lo estás señalando, de $2, entonces todos los países van a poder comprarla, ¿no? Eso es lo que... Todos los países van a poder comprarla, porque yo no creo que para República Dominicana sea mucho problema buscar $20 millones para comprar 10 millones de vacunas, ¿no? Claro. No creo que haya problema con eso. Pero el tema no es solamente que la vacuna esté, que el laboratorio para América Latina pueda hacerlo y que los países estén empeñados temprano en solicitar su cuota, que es lo que parece que está sucediendo con el adelanto de todo, porque todo el mundo... ¿Y la vacuna china? ¿Y la vacuna china del virus inactivado? ¿Tú conoces algo de eso? Bueno, estuve leyendo algo, pero ellos tienen una vacuna que es la que está más adelantada, la que ya probaron con 1.000 personas, y su prueba, 60% ha tenido inmunidad contra el virus, lo que quiere decir que es la más avanzada que ellos tienen, y es la segunda del mundo. Bueno. También el laboratorio que está tratando de imprimirla para América Latina y Chile. No sé por qué hay una relación con Chile. Brasil ha ofrecido su territorio y su población para probar una vacuna en más de 3 millones de personas, ya que sería sobre el territorio de fuego directamente, porque Brasil es uno de los territorios, después de Estados Unidos y México y Rusia, que más expansión tiene y más presencia de casos tiene. Ahora,
Una vacuna, porque es importante para lograr el control que dice José, definitivo, porque realmente los medicamentos, la fase de medicamentos está bastante avanzada. Pero no cabe duda de que quien llega a un estadio de gravedad, de caso grave, la persona, el individuo que llega a caso grave en el COVID-19, recibe un daño orgánico importante. Y esto es tan así que se ha hablado de que el colapso de los pulmones viene por un fallo cerebral y ni siquiera por la acción directa del virus sobre los bronquios y los pulmones. Y lo mismo sabemos que puede afectar otros órganos, sobre todo los riñones y el mismo cerebro. Muchas personas, y el corazón también. Hay personas que mueren de un ataque cardíaco o de un coágulo sanguíneo, y esto a consecuencia de la COVID-19. Aquí dice, yo estoy viendo el modelo Oxford que dice Félix, dice aquí que el modelo Oxford de vacuna, diferente al modelo chino, el modelo chino lo que hace es que reproduce el virus en laboratorio. Así es. A partir del mapa genético que tiene de él, lo desactiva, o sea, lo desactiva, lo mata y luego lo inocula en el cuerpo para que el sistema inmunológico aprenda a atacarlo. Dile aquí, el modelo Oxford dice, es una edición genética de un virus de resfriado chimpancé, pero que porta la información genética de la proteína de la espícula, que es la garra de grasa con que el coronavirus se inserta en la célula. Ese señor. Entonces dice aquí, sí, dice aquí que esa edición genética del virus de resfriado de chimpancé tiene la información genética de la espícula en cantidad suficiente de células como para engañar al sistema inmunológico humano y hacerle creer que está padeciendo la infección para que el sistema inmunológico humano reaccione y la ataque. Ese es el modelo de Oxford. Parece ser, sí, que es el más avanzado. En el caso del modelo de Moderna, que es uno de los que está financiando Bill Gates, inyecta una porción del código genético del coronavirus que le instruye al cuerpo a producir copias de púas inofensivas que el sistema inmune aprende a reconocer. Eso porque el sistema inmune del cuerpo humano funciona de la siguiente manera. Entra un invasor, entonces las células T, los linfocitos, que son los encargados de defenderlo, en el caso de los virus, porque en el caso de las bacterias son los glóbulos blancos, empieza a recibir las señales de otras células que son como las vigilantes cuando eso entra. Esas son las células B, se encargan de buscar el virus, exponerlo, porque tienen una memoria histórica del virus. Sí, porque entonces el cuerpo empieza a reaccionar, los linfocitos, a probar diferentes formas. Como hay así diversas formas de penicilina, por ejemplo, así mismo el cuerpo comienza. Bueno. ¿Cuál es la sustancia? Pero el problema es que el coronavirus actúa muy rápido y en lo que el cuerpo identifica una forma de enfrentar al invasor, ya ha invadido los principales órganos del cuerpo. Y entonces ahí viene el problema de la letalidad y la muerte. Bueno, pero si tú tienes una vacuna, ya el cuerpo ha reaccionado, ya tiene esa memoria, como tú dices. A mí me preocupó mucho ver el discurso del presidente Danilo Medina el viernes, como diciendo, hasta aquí llegué, se acabó el esfuerzo en materia sanitaria, porque en materia de ayuda a la gente en su casa, el presidente dijo que hasta el último día lo va a estar ayudando al pueblo, pero me parece que ahora mismo la República Dominicana, que nosotros estamos hablando de perspectiva de futuro, ahora mismo no hay vacuna, ahora mismo las estadísticas de salud pública lo que dicen es que el virus se ha multiplicado en República Dominicana. En mayo, a finales de mayo, teníamos 113 pacientes en cuidados intensivos, hoy tenemos 202, casi la mitad. O sea, 90 más. Entonces, los casos no tienen valor estadístico porque eso depende de la prueba que se hagan, pero sí tiene valor estadístico el hecho de que hay 3.000 personas hospitalizadas. Y de esas 3.000 hay 200 en peligro de muerte por el tema de las unidades de cuidado intensivo, que ya está el sistema siendo amenazado de saturación. Entonces, cuando el virus está teniendo una mayor circulación en la República Dominicana, el presidente dice, ok, ya vamos a levantar todo, no hay más toque de queda,
no hay más cuarentena porque yo no tengo apoyo del Congreso. Entonces, sale todo el mundo a caravanear. Y a mí me parece que eso te puede tener consecuencias nefastas para la sociedad dominicana. Se dice, Johnny, se dice en los campos nuestros que eso es una garata con puño. Aquí en la República Dominicana lo que se ha armado es una garata con puño. Sí tiene significado el aumento de los casos, José, porque el aumento de los casos es la base de datos para que todas las variables crezcan. No, yo no me refiero a que no tiene valor en sí, sino, bueno, claro, porque si te voy a explicar porque es que la gente decía, bueno, mira qué es lo que pasa. Tú puedes aumentar los casos están aumentando, pero cuando tú lo mides, lo que tú mides es la positividad. Entonces tú tienes una positividad de 17 y te sube a 27, ya tú te das cuenta. Bueno, ese indicador. Ya tú te das cuenta, ¿no? Que sí, que no es un tema de prueba, que es un prueba de aumento de casos. 21 entonces, está hoy la positividad, 21. Sí, pero contestó en 17.5. Pero está en 21 con respecto al conglomerado, pero cuando tú la mides 10 días de sacar, ya te da 27. Me explico. Cuando tú la mides en la generalidad, te da 21, pero cuando tú la mides 10 días, de 10 días hacia acá, te está dando 27 por día. Ahora, eso que tú dices, de 3.000 y tantas personas hospitalizadas en el ambiente hospitalario, 3.054. El sistema público nada más tiene 2.500 camas. Entonces tú tienes a Santo Domingo y al distrito y a la provincia de Santo Domingo entre un 80 y un 90 de ocupación hospitalaria. Tú estás llegando en la zona metropolitana de tu país al desbordamiento. Entonces, ¿cómo es posible que tú no vas a tomar medidas drásticas para reducir ese tipo de cosas cuando todo el mundo sabe que cuando aquí existe un desbordamiento hospitalario, entonces viene otra crisis y tú estás obligado a cuarentena? Bueno, tenemos que ir a una pausa. Ni tiene un militar. El anuncio de Haití, del presidente Edwin Moss, de que va a abrir los 4 puntos de frontera, incluyendo la frontera con República Dominicana y los aeropuertos de Haití. Ese anuncio unilateral, que debería ser conjunto entre ambas naciones, no sé qué consecuencias tendrá. Vamos a seguir hablando de eso cuando volvamos, porque ahora tenemos que hacer una pausa comercial. Volvemos en breve. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bueno, señores, miren, a partir del día de pasado mañana entramos en el mes de julio, y en el mes de julio se acaba el estado de emergencia que nosotros le aprobamos al presidente en el Congreso. Ya eso es puerta abierta para rumba. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Los restaurantes van a empezar a funcionar, los aeropuertos, van a empezar a funcionar los hoteles. Y eso significa que el nivel de riesgo en la República Dominicana se va a disparar cuando nosotros tres, y creo que la audiencia también está de acuerdo, en que ahora, en julio, empezando julio, el virus en República Dominicana está peor que en marzo. O sea, en marzo nosotros teníamos un caso, y ahora tenemos 31.800 casos. ¿Se entiende? Hemos tenido. Hace 64 días nosotros teníamos 113 pacientes en cuidados intensivos. Hoy tenemos 202. Ahora está peor, pero resulta que esta gravedad se va a complicar con la apertura de los aeropuertos, con la apertura del turismo, con la apertura de los restaurantes, con la normalidad laboral y con la apertura de la vida nocturna. Yo no sé, porque también la educación, si termina el estado de emergencia, la educación tiene que volver. Bueno, lo grave que tú estás diciendo es que nosotros cerramos por un caso y estamos abriendo con 31.000. O sea, es una locura. O sea, cerramos por uno y estamos abriendo con 31, por lo que decíamos. No tenemos 31.000 casos. Hemos tenido 31.000 casos. Bueno, activos tenemos 13.800. Bueno, pero cerramos con uno. Estamos abriendo con uno.
Entonces, el tema es que nosotros vamos a abrir una ventana a los casos importados que lo habíamos cerrado. Porque hay que ver la nueva ventana. Si tú abres Haití y tú abres los 5 aeropuertos que tú tienes en la República Dominicana, tú estás abriendo una ventana a los casos importados. Por eso yo decía, el protocolo de los hoteleros, no es verdad que los casos que sucedan en el este vienen para los hospitales de Santo Domingo. Hay que organizar que esos mismos hoteleros conviertan hoteles en hospitales. Esto va a saturar el Gran Santo Domingo. Ahora, hay que buscar una solución. Igual con eso que estamos hablando de Haití, también abrir la puerta con Haití, no solo para nosotros, sino también para ellos, porque nosotros estamos más afectados, según las estadísticas, que Haití en caso de coronavirus. Lo que como decía Johnny antes de irnos a la pausa, con toda la razón del mundo, yo creo que a quien más le conviene establecer un protocolo binacional para abrir esa frontera y regularla es a los haitianos, porque los haitianos tienen menos riesgo que nosotros, tienen más riesgo que nosotros. Son 4 puntos fronterizos que hay entre República Dominicana y Haití, en la frontera dominico-haitiana, y realmente sorprende que Edwin Moss no haya hecho este anuncio a través de su Cancillería, que se supone que tiene, como debe ser, contacto directo con su homólogo dominicano, para establecer un protocolo que diga que lo que va a entrar de allá para acá y de lo que va a salir de aquí para allá estará totalmente bajo control. Pero lo mismo pasa con los aeropuertos de Puerto Príncipe y de Cabo Haitiano, porque el tránsito aéreo requiere también cierta coordinación. Sabemos que el día 7 se reinician los vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos. De otros países implica también algún grado de protocolo y de control, porque cada país tiene realidades distintas con el COVID. Hay países que han logrado un control casi absoluto, porque nunca será absoluto mientras esta amenaza esté pendiendo sobre lo. Pero ustedes pueden estar seguros de que aquí no hay una corriente de opinión pública, aquí no hay un lío con eso, porque ahora no ocurre lo mismo que con el cólera. Con el cólera nosotros teníamos miedo de los haitianos porque la ONU fue allá que lo llevó. Claro. Pero ahora los que deben temer son los haitianos de nosotros, porque los haitianos no tienen caso casi. A ver cuánto tienen hoy. A ver cuánto tienen hoy. Entonces, como son los haitianos que tienen que temer, que deben temer, aquí no hay no hay una corriente de opinión pública con relación a ese caso. Mira, y está al revés, como cuando el cólera. Está el caso del trasiego de pasajeros entre Estados Unidos, México y la República Dominicana, porque México ni siquiera está aplicando un nivel adecuado de pruebas. En México hay prácticamente un descontrol con el COVID-19. Bueno, en Haití, para que tengan una idea, hay 5.800 casos confirmados. Una sexta parte de lo que hay aquí. Y como 100 personas fallecidas. Y hay 787 hospitalizados. Perdón, 104 muertes. Ayer murieron 2. Ayer en Haití hubo 179 casos nuevos. Eso es mucho. Aquí hubo 400 y pico. Claro. ¿Cuántas pruebas se están aplicando a Haití a diario? No, estoy buscando la estadística en detalle para ver. Sí. Es importante saberlo. Es un inconveniente. Los indicadores que no se pueden ocultar son lo muerto y lo grave. Claro. Pero lo positivo en Haití no tiene capacidad para hacer tantas pruebas. Ni estadística. Ni Estados Unidos tiene capacidad para hacer todas esas pruebas. Sí, en Santa Clara, en California, se hizo un estudio y dicen que por cada prueba que se hace hay de 1 a 4 casos escondidos. Así es. O sea, en el mundo hay más de 20 millones de personas. En el ámbito mundial. Estadísticas oficialmente son 10, pero en el ámbito mundial valoradas son más de 10 más. En el ámbito mundial son muy pocas. El balance negativo es más pronunciado respecto al COVID. O sea, lo que se descubre diario en cuanto a la densidad informativa es menos que la realidad. Todavía el ser humano no tiene un control sobre esta enfermedad. Bueno, señores, nada, vamos a hablar de política. ¿Qué les parece? Vamos al mambo. Coincidiendo con el desmonte de la cuarentena,
y el fin del estado de emergencia, los partidos, y era obvio que así lo hicieran, han salido a las calles a hacer campaña en el último fin de semana previo a las elecciones. El presidente estuvo en Asua, Feli, en tu provincia, estuvo en Moca y estuvo en Santiago. Estuvo y en La Vega también. Y en La Vega. Bueno, y Leonel Fernández también estuvo haciendo campaña, lo mismo que el PRM, que volvió a ser sacudido el PRM por otro tema de narcotráfico, precisamente en La Vega. Precisamente en La Vega. Entonces, la Junta Central Electoral dice que todo está listo y el presidente de la Junta, oigan este llamado del presidente de la Junta, que puede tener razón, pero que a mí me parece como algo irónico, que nadie se quede en su casa. Oigan esa vaina. Que sí, coja todo el mundo para allá juntos. Sí, el llamado de que el día 5 de julio todo el mundo vaya a votar y que nadie se quede en su casa. Chocante. Es chocante, ¿verdad? Es chocante cuando lo normal es que todo el mundo esté en su casa. Eso es lo que hemos hecho por los últimos 7 años. Parece un llamado subversivo. Parecería ser. Revierte la consigna que no es dominicana, que es mundial. Quédate en casa. Quédate en casa. Entonces, lo que debe ser es sal prudentemente y trata de que no salgan todos al mismo tiempo, porque aquí en República Dominicana las elecciones son una chelcha. Y si nosotros vamos a elegir el millón, que probablemente yo creo que tú votas en el millón también, igual que yo. No, yo voto en el Instituto Nacional del Azúcar. La mesa mía es saturada. La mesa electoral. Yo voto en el Manguito. Así, pero bueno, ahí mismo se aglomera mucha gente porque es como una chelcha. El día de elecciones. La mía es saturada. Yo siempre voto a las 6 de la tarde por lo saturada que la mía. Para la primaria del PLD estaba eso lleno ahí en Azúcar. Porque el Manguito, bueno, yo voy a ir a votar. Bueno, voy a ver, porque no sé. Tengo que ver el comportamiento de las elecciones, pero ahí hay que tener mucho cuidado, señores. Eso va a generar un problema terrible. Eso es terrible. De contaminación por el virus. Lo que va a pasar aquí el domingo. El comportamiento animal no ganó. Mire, estas elecciones son elecciones muy complejas. Yo he sido uno de los que he estado contradiciendo todas las encuestas, no de ahora, la contradije hace mucho. Y entonces este escenario político da pena. Leonel y Danilo, los hijos, van con el bochismo dividido a unas elecciones. Yo digo que con un comportamiento animal, si ellos dos tienen problemas, Morados y Verde debimos haber ido a la Plaza de la Bandera y parquearnos en la Plaza de la Bandera, la base, con bandera 7 o 8 mil personas, y hasta que ellos no se reunieran, no nos fuéramos de ahí, porque si la cúpula no tuvo la capacidad de unificar gente, punto yo, por un interés de la patria, aquí no hay problema entre la base de la Fuerza del Pueblo y la base del PLD. Son igualitos, amigos igual. Y votan. Pero Danilo, Leonel dijo este fin de semana que a Gonzalo no lo salva, y los Santos espiritistas. Pero es la rivalidad. Estoy hablando de la rivalidad de los dos. No estoy culpando a ninguno de los dos. Estoy diciendo una rivalidad tonta, una locura. El bochismo sabe que dividido no tiene posibilidad tan fácil. Pero últimamente, ¿qué garantía tiene esto? Bueno, que Danilo y Leonel en la calle, los dos, es imposible que Luis gane en una primera vuelta. O sea, con un Danilo lanzado a la calle y con un Leonel Fernández que lo veo también muy lanzado a la calle, es imposible que Luis Abinader crea que él va a ganar en primera vuelta. Él tendrá que ir a un segundo escenario. Ahora, lo que yo pregunto es si el PLD y si la Fuerza del Pueblo, que no se prepararon ninguno para un primer escenario, se van a preparar para un segundo escenario. Porque ahí es que está el gran problema. Yo creo prácticamente que aquí va a haber segunda vuelta. Creo que los números que se le asignan a cada uno no son esos, que no son los de Gonzalo ni tampoco son los de Leonel, que el PRM va a alcanzar una votación entre un 42 y un 46 es su techo. Eso es lo que yo pienso del PRM. Y entonces, aquí va a haber un proceso, como lo dije, que Leonel Fernández no era candidato de 10 y que no era candidato de 12 tampoco, no lo es. Entonces entiendo que en lo que Danilo y Leonel tienen que ir viendo cómo el bochismo se unifica en una segunda ronda. Habrá que ver qué rol se juega en ese patio. Bueno, yo creo una cosa. Todo el mundo sabe que el candidato que más ha estado trabajando en el último tramo ha sido Leonel Fernández. Viene trabajando desde hace
un mes el tiempo en su contra y ahora el elemento nuevo es la incursión del presidente Danilo Medina, que muchos lo ven como un intento para desviar la atención del candidato del gobierno, porque hay dos cosas. Muchos dudaban que Luis pudiera ganar en primera vuelta. Yo siempre insistí que podía ganar en primera vuelta, según unos datos que tenía, precisamente de investigaciones en redes. Está bien, pero ¿basado en qué podía ganar? Bueno, porque tal como dice Félix, en un escenario triangulado es difícil que haya un ganador en primera vuelta. Porque lo que dice Lionel es que un escenario de 3 partes, ajá, es difícil que uno gane la primera, a menos que Lionel se deprima. Sí, exacto. A menos que se estén canibalizando el segundo y el tercero, como han estado haciendo. Leonel no estaba atacando directamente en ningún momento. Gonzalo nunca lo atacó, tal como tú decías. Pero Leonel nunca aludió directamente. Eso fue sorprendente cuando dijo que Gonzalo tenía dificultades para enlazar el intelecto con el concepto. Y eso y dijo que por lo tanto que estaba incapacitado y que había sido un error de Danilo Medina imponer ese candidato. Entonces es un proceso de canibalización, porque el tiempo también que he dedicado al segundo lugar a un partido que de hecho no tenía estructura, que era el gobierno y Gonzalo Castillo, el tiempo que han dedicado cancelando de gente a Leonel Fernández, impidiendo que los empresarios le dieran financiamiento, atacando y desmontando, atacando al tercer lugar que tenía vocación para desplazarlo, pero que se le hacía muy difícil. ¿Por qué? Por dificultad de recursos y por dificultad de estructura, que no la tenía el PRM, la Fuerza del Pueblo no tiene la estructura que debería tener o que va a tener en unos años, ni tampoco cuenta con la captación de recursos, pero el gobierno invirtió muchos recursos. Así que eso es una dificultad que bueno, fue lo que permitió que Luis diera un salto hacia la posibilidad de ganar en primera vuelta. Inmediatamente se dividieron el PLD y Leonel Fernández. Para mí, lo único relevante en materia electoral que ha ocurrido en los últimos 20 días es el diagnóstico de coronavirus de Abinader. Después no ha ocurrido nada relevante para mover el electorado de esa forma. Ha habido otros factores, José. El factor, por ejemplo... Déjame enumerar brevemente. Vamos a ver. El factor principal es que se cumplió la premisa de que el silencio no es rentable en política. No, pero es que tú no puedes, ¿cómo tú lo mires? Yo digo cosas que se puedan medir, no opiniones nuestras. Porque si tú me dices a mí una opinión, o sea, tú no, ¿cómo tú mides eso? No, mira, el candidato. No, yo digo hechos relevantes que sean exposiciones a la opinión pública. Bueno, por ejemplo, se produjo un hecho relevante cuando los candidatos hicieron su propuesta en la IRD, porque fue el primer debate, si se le puede llamar debate a eso. Eso se midió y la gente opinó. Es un hecho relevante en materia electoral. Otro hecho relevante en materia electoral que al parecer no tuvo impacto. Yo pensé que lo iba a tener. El caso de Azua, de Yamil Abreu. No tuvo. ¿Por qué? Porque es un hecho que está ahí. Es un coordinador subregional de campaña del PRM. Otro hecho relevante en campaña, el diagnóstico de Abinader. ¿Por qué yo digo que es relevante? Porque se movieron 4 millones de opiniones. 4 millones de opiniones. Con el tema de Yamil Abreu se movieron 2 millones y pico de cuentas. Con el tema de la propuesta ante la IRD se movieron 2 millones y pico de cuentas. Por eso yo digo que esos hechos son relevantes. Pero después aquí no ha venido un hecho relevante que mueva más de 1 millón de opiniones. La negativa de Gonzalo de ir ante los empresarios y el hecho de que la negativa de que Pero eso no, es que eso no movió 100,000 cuentas. Pero en cuanto a opinión. Ahora, los 3 que yo te estoy diciendo, que para mí, 2 de esos 3, el de Yamil, el PRM lo neutralizó con el diagnóstico de Abinader. Sí. Y el COVID benefició a Abinader. Para mí lo benefició estadísticamente hablando. Frenó una ola de opinión negativa que venía ahí. No, pero el diagnóstico de COVID benefició a Luis. Claro que sí, lo benefició. ¿Ustedes creen
el COVID le favoreció más a Luis que el problema que le había generado Yamil. Sí, sí, claro. Claro, ¿por qué? Oigan, ¿por qué? Y eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Las narconovelas que se están transmitiendo aquí desde el 2008 sin parar es un bombardeo cultural de transculturación desde el 2008, desde el cartel de los sapos. 12 años transmitiéndose y llevándole un mensaje a la mente de lavarle las imágenes de los narcotraficantes. Convirtiéndolo en héroes. Miren, sí, el tema del narcotráfico se convirtió en un tema cool, en un tema pop. O sea, el tema del narcotráfico es un problema para la institucionalidad del país, pero no para la gente. La gente cree que ser narcotraficante en los barrios es algo de reconocimiento social, porque así es que la televisión te lo dice. Ya esa vaina no importa. El show que montó Figueroa Goto aquí, Sobeida andaba con la cartera Louis Vuitton, que es la mayor aspiración de las mujeres dominicanas. Para arriba y para abajo con una cartera Louis Vuitton de esa. Hasta cuando le iban a meter presa. Entonces, el tema de los narcos es un tema que llama la atención el primer día, porque la gente quiere saber qué pasó. Por el espectáculo. Pero la sociedad no se siente amenazada por la droga, porque la sociedad vive con la droga y en el medio de la droga. Ya le perdió el miedo. Entonces, esa vaina en la opinión pública tiene tiene un efecto de rebote. Por eso no se reflejan los números, señores. Con el caso de hoy, de La Vega, que lo vamos a ver después de la pausa con un video, suman 17 ya casi los narcotraficantes, las personas vinculadas con el narco que se le han contado al PRM, que a la gente no le importa. A la gente no le importa. O sea, más de 17 con este. En este caso no uno, son 3. Son 3. Una cosa, que dicho sea de paso, yo como comunicador me siento como de alguna manera culpable de que yo no supiera nada del caso, por ejemplo, de Yamil Abreu y del caso del señor Marte, Mickey Marte en La Vega. Pero es que son muchos y es que ya el Cibao... Feli, es que estos tipos no son del montón, estos tipos son grandes ligas. Oye, al señor Marte de La Vega se le ocuparon. Hago una pausa y venimos con el video para hablar con detalle de este caso. Venimos para que ustedes vean y la audiencia de qué se trata. Estos son peces gordos, estos son cuarto bate. Estos tipos tienen un plan, estos tipos saben lo que están haciendo. Estos tipos saben lo que están haciendo. Bien. Y estamos hablando de una fortuna estimada de más de 3.000 millones de pesos. Más de 3.000 millones de pesos. Y que ninguno de nosotros supiéramos nada. Vamos a la pausa entonces. Volvemos en breve. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bueno, señores, miren, realmente yo decía antes de la pausa que yo me siento un poco hasta mal, porque yo digo, ¿cómo es posible que nosotros, y creo que nosotros somos unos duros en materia de opinión pública, y que honestamente yo juro por la memoria de mi mamá que yo nunca había escuchado el nombre de Yamil Abreu, y que yo nunca había escuchado el nombre de Mickey Marte. ¿Nunca? ¿Y cómo es posible que esos tipos logren camuflar su identidad y participando en política al mismo tiempo? ¿Tú estás bien? O sea, ¿cómo es posible que tú logres eso? Exponerte a la política, porque ahí es que viene el fracaso de los narcotraficantes cuando se meten en política. Una diferencia breve sobre eso. El crimen organizado opera en las sombras. Ese es su principal objetivo. El narcotraficante real o el criminal de bandas organizadas no quiere hacer ruido. Y
y Pero y eso estaba, y La eso no segunda tiene que ser característica es que se apoya. eso era público en la provincia. Lo hacen a veces por su baja formación y entonces compran carros lujosos, amenazan gente, pero los grandes criminales del crimen organizado, las mafias, operan en las sombras y siempre apoyados en el poder. En los distintos estamentos del poder, el gobierno central, el Congreso, sí, la pero cuando se meten en la los partidos política, políticos, todo eso. cuando se meten en la política, porque tú sabes que la política es una relación de poder y al narcotraficante le llama la atención, lo seduce el poder. Lo seduce el poder, está íntimamente asociada la figura del narco con el poder. Sí. Y la política te permite eso. Entonces los narcotraficantes, el caso de Pablo Escobar, que los mayores allegados a él le decían, Pablo, no te metas en eso, no te metas, no te metas. Automáticamente se metió a la política, ¡pum! Ahí empezó. Claro, el problema. Claro. Por ejemplo, si estos tipos, en el caso de Yamil Abreu y en el caso de el señor, no es Marte, es Pilarte. Esa es la mujer, la que aspira a diputada. No, él se llama Miguel López, Miki López. Claro. Y el hijo se llama José Miguel López Pilarte, que es regidor. Claro, y la esposa de él, que es candidata a regidora por el PRM, se llama... A diputada. A la diputada se llama Adamaría Pilarte. Entonces, una familia vinculada al narco y a la política, con dos candidaturas en una casa, y que nosotros ninguno sepamos nada, ni los medios, ni nadie. ¿Cuál es la riqueza, José? ¿Qué es lo que se le incautó? Oh, mira lo que se le incautó, te voy a decir. 3 Porsche, un McLaren, un helicóptero, matrícula N130 LG. Pon ahí el video, Caro, para verlo. Con su nombre, el helicóptero. Con el nombre de él. De Miki Marte. Déjame ver. Miki López, perdón. Con el nombre. Abinader usando el helicóptero. Tú verás. Ojalá que Carolina lo pueda poner antes que se acabe el programa. Mírenlo ahí. Miren ahí. Vamos a verlo. Miren ahí. M. López. Miki López. Ya lo, arriba, sí. Matrícula N130 LG. ¿Lo ven? Yo lo estoy leyendo en el informe. Mírenlo ahí. Y chequen ahora. Cuando estos supuestos capos. No, Johnny. Abinader es millonario en dólares, con un emporio inmobiliario, hotelero, educativo. No tiene necesidad de esa maldita marca. Espérate, y no tiene un helicóptero así. Sí. Cuando Abinader se monta en ese helicóptero, no se pregunte, ¿cómo este tigre consiguió este helicóptero? Sin tener empresas, sin dependencia. Dime, ¿por qué Abinader es multimillonario, señores? Y conoce la clase rica de Pero ven acá, mira dónde se está desmontando el helicóptero. Y él no se pregunta en ningún momento, ¿de dónde este tigre sacó este helicóptero? Ciertamente. Ahora, quienes se están frotando las manos son los gringos. Porque los gringos, yo he dicho que no les interesa el narcotráfico en sí. A los gringos les interesa controlar nuestro país y a través del narcotráfico. Tener pendiente sobre ti. Claro, y ya ha generado. Cada vez que los gringos ven que se asocia un narcotraficante a Luis Abinader, se frotan la mano, porque dicen, ya le tenemos otro expediente para controlarlo y para joderlo. Ellos sí están contentos con lo que está pasando aquí. Ahora, que la sociedad dominicana no reaccione al hecho de que ya más de 15 narcotraficantes se asocian a esta candidatura. ¿Con qué autoridad moral el PRM pretende controlar el tema del narcotráfico aquí? Ahora, si gana las elecciones. ¿Cuántos personajes más como Figueroa Agosto, como Quirino, como Yamil, como López, existen en la República Dominicana en la sombra todavía? Que no yo lo digo con el helicóptero, por ejemplo. Yamil es más fuerte, desde mi punto de vista,
que Quirino y que Claro que Figueroa, para mí. Lo que pasa es que Yamil no es un tipo escandaloso. Este sí se le ve que era escandaloso, el de La Vega. Por la exhibición de bienes que tiene, ¿no? Y de carros, ¿sí? Pero el Yamil parece que es un tipo de bajo perfil. Porque tú no conoces esa bulla que hacen los demás. Pero el tipo tiene un historial terrible, estremecedor, al punto de que los gringos lo pidieron en extradición. Lo pidieron en extradición y pusieron una abogada a defender su posición en la audiencia de la Suprema Corte. Es porque tienen datos, Porque tienen información. Entonces, yo creo que en realidad el narcotráfico, por eso tiene un efecto neutro en la campaña, porque la gente lo ve como parte de un espectáculo. El mismo espectáculo que he estado viendo desde el 2008 por la televisión a las 10 de la noche con la narconovela y a las 11. Las leyes de lavado tienden a proteger los intereses de Estados Unidos. Es una cosa increíble, José, eso de La Vega, porque es un emporio, un helicóptero. Grave problema. No, lee el informe, te voy a leer el informe, lo que dice, ven a ver. Hay un empleado de ellos que se llama José Antonio Román. Dice aquí. Que era el testaferro. Sí. El testaferro, más de 3.000 millones de pesos movió. ¡Wow! Dice aquí, oye, dice aquí. Miguel Arturo López, de 50 años, de acuerdo a la información por la fiscal titular del Distrito Judicial, era el cabecilla de una red de lavado de activos que realizó movimientos en el sistema financiero nacional por más de 7.000 millones de pesos. Por más de 7.000 millones de pesos. En el sistema bancario dominicano. ¿No? Sí. Oye, el escándalo de Odebrecht, lo que envuelve son 4.000 millones de pesos. Estamos hablando de que estos tipos movieron casi el doble del escándalo de Odebrecht. 7.000 millones. Y ni que nadie sabía. El testaferro hoy va a buscar 1.000 millones de pesos prestados. 1.000 millones y se lo prestan al testaferro. Un hombre que no tenía dinero, sino que depositaba. Oye, dice aquí, la fiscalía indicó que durante la pesquisa se determinó que el señor Mickey López y su esposa Amalia Pilarte utilizaban además al empleado José Antonio Román para ocultar los valores realizando depósitos a su favor y de diversas empresas por 3.168.764.813 pesos. Un empleado nada más. Un empleado de ellos, el señor Antonio Román, hizo depósito por 3.168 millones de pesos. ¿Y qué diablos era lo que vendían? En la República Dominicana. Sí, aquí. ¿Qué vaca era eso? ¿Cuál es el problema de eso? Tenemos que irnos. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos dimos cuenta cuando faltan 6 días para las elecciones. Y por eso este caso, lamentablemente, se debilita, se pierde en el marasmo electoral. Pero ese caso involucra a mucha gente porque tú no mueves 3.000 millones de pesos sin mover miles de gente poderosa alrededor de ellos. Bueno. Y sin protección tampoco. No hay forma. Nos vemos mañana, señores, si Dios quiere. Hasta entonces, gracias por la audiencia. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable.